que te ayudemos? No, si quieren admitan. Yo ahora sigo viendo el tema de la transmisión en Facebook. Ya estamos saliendo en Facebook. Estamos saliendo en Facebook. ¿Sí? Bien. ¿Cómo lo veo? Yo ahora sigo viendo el tema de la transmisión en Facebook. Buenas noches, o buenas tardes en realidad. Buenas noches a los que van ingresando. Estamos dando admisión a los que están en la sala de espera. Hola, Hola, buenas noches. buenas noches. ¿Ya está apareciendo en Facebook? Sí. No sé. ¿Y dónde lo tendría que ver yo? www.facebook.com/conoce la Biblia. Sí, ahí lo tengo abierto. Sí, sí. Hola. ¿Pero en qué lugar aparece? Hola. En videos en vivo. Ujú. A ver, videos. Ahí está. Perfecto. Buenas noches. Hola, buenas tardes. Entonces, Buenas tardes. podés dar la Vamos indicación a empezando. todos para que lo pueden compartir si lo tienen ahí. Sí. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien. Bien. Bien, bien. Bien. Muy bien. Hay muchas caras conocidas. Sí, Eso, ¿eh? una alegría. Mirá. Qué bueno. Sí. Lindo reencontrarnos. Aunque sea por acá. Sí. Pero bueno. Muy bien. Ya hay 49 por acá. Tardes. Buenas tardes. Si quieren ir, saludando por el chat, diciendo de qué zona son. Chat, para chatear acá. Yo soy de Caseros, de la parroquia Monte Calvario. Mirá. Bienvenida. Soy religiosa, sí, hijas del oratorio. Bienvenida. Gracias, gracias. Yo soy de la Pastoral de la Salud. Bienvenida. Ana María García me llama. No sé cómo usar el chat al mismo tiempo que los tengo a ustedes en pantalla, así que no tengo la menor idea. Después silenciamos los micrófonos, ¿no? Ujú. Sí, después silenciamos, sí. Perfecto. Yo soy Silvia Franco de la parroquia Santísimo Redentor de Ramos Mejía. También soy de la Pastoral de la Salud. Bueno, yo soy de Sofía Barate, eso no lo aclaré. Bueno, yo Sofía Barate lo Castelar. puse, yo lo escribí por el chat, pero yo soy de Marcos Paz, de la parroquia San Marcos. Soy Ana. Bienvenida. Digo, podés cambiar tu nombre sobre la derecha arriba, en tu recuadro, hay 3 puntitos. Si apretás esos 3 puntitos, uno de los dice añadir o cambiar identidad, no sé bien cómo, renombrar. Dice renombrar y podés poner tu nombre para que recordemos cómo te llamas. ¿Cuántas cosas estamos aprendiendo en este tiempo, eh? Sí. Una maravilla. Yo la primera vez que entro así, siempre me han mandado el link. Es la primera vez que entro con el IT. Mira, muy bien. A 3 puntitos arriba yo no tengo nada. Tengo un montón de puntos acá abajo, arriba no hay nada. Bueno. Hola, yo soy de Casero.
igual de la parroquia Medalla Milagrosa. Hola, Bienvenida. Hola, Su. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy Edi de Formosa, de la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Ah, de Formosa, Mira. bienvenida. Formosa. Sí, muchísimas gracias. De la parroquia Catedral. Sí, de la catedral. Así es. Extraño Formosa. Y estamos acá para, no podemos decirlo, vamos a recibir porque la frontera está muy controlada, muy cerrada, lamentablemente. Hola, Su. ¿Ya estuvieron en Formosa? ¿Ya estuvo usted? Yo sí, demasiadas veces. Ah, bueno. Es En la probable que lo haya capital, en el visto, es probable. Colorado, Villafañe, 213, ¿qué Ah, más? bueno. Clorinda, Ajá, varios lugares. perfecto. Qué lindo. Bueno, Cruzaste el puente y viniste al Chaco. También, pero eso ya General es San otra Mar- provincia. Acá General hablábamos San de Martín. Formosa. No mezclen, no mezclen. Por eso cruzaste el puente y estuviste en General San Martín. Y sí, San Martín, General San Martín, qué lindo. Acá ¿de estamos. dónde eres, Gerardo? Yo soy nacido en Rosario de Santa Fe, Ah, perfecto. pero hace 30 años que vivo aquí en Buenos Aires. Ah, perfecto. Perfecto. Así que, Bueno, un gusto, ¿eh? gracias. Espero que al final diga lo mismo. Tengo que hacer toda la semana. ¿Eh? Tengo un No compromiso. siempre dicen eso, ¿no? Las que me conocen ya saben. ¿Ah, sí? Bueno, Bueno. ¿qué va a ser? Buenas tardes a todos, a todas. Yo soy Padre Merlot, sacerdote de Fasta, Fasta Congo. Oh, muy bien. ¿De dónde eres? De Fasta, Fasta Congo, en África. Ah, bueno. ¿Pero ahora está allá o está acá? Y por ahora estoy aquí en Mar del Plata. Ah, bueno. Ah, bueno, estaba Muy más bien. cerca. Qué lindo. Bueno, si les parece, Gerardo, ¿vamos empezando? Cuando gusten. Total, vamos, los que vayan llegando se irán acomodando en la sala. Bueno, así que bienvenidos a todos a nuestra segunda semana bíblica diocesana en Morón. El año pasado, presencialmente, viendo los desafíos del 2020, nos atrevemos a seguir cerca del Señor a través de las Escrituras por plataformas como lo es el Zoom y el Facebook. También avisen a sus amigos que no accedan a Zoom, que va a quedar en Facebook luego. Así que el que nos va a llevar hoy por las sendas de las Escrituras y de la vida del pueblo de Dios es Gerardo García Helder, es magíster en Sagradas Escrituras. Él es el director del Departamento Nacional de Animación y Pastoral Bíblica de la Conferencia Episcopal, es miembro de la Federación Bíblica Internacional Católica, y ya hemos visto que algunos de los que estamos en esta sala lo vieron andar por Formosa y por el Chaco, así que Gerardo anda muchos caminos llevando la palabra y dando conferencias, así que hoy vamos a disfrutar nosotros aquí, reunidos de distintos lugares, como vimos, del país y del conurbano también, pero esa es una ventaja que nos trajo después de toda esta crisis. Así que los dejo con Gerardo y disfrutemos todos. Eso sí, les pedimos que durante la exposición de Gerardo tengan los micrófonos cerrados. Después va a haber espacio para hacer preguntas que él generosamente nos va a responder. Bueno, adelante Gerardo, bienvenido. Quedaste silenciado, Gerardo. Bueno, muy bien. Al fin me silencié. Digo, un gusto ver muchas caras de personas que conozco
y muchas las conozco tanto que también las aprecio, ¿no? Y venimos haciendo camino de distinta manera. Ahora nos toca compartir así y bueno, esperemos sacar fruto de este momento de reflexión. Me habían pedido que habláramos de ser samaritano en tiempos de COVID o en tiempo de COVID. Y yo pensé, bueno, digo 2 o 3 cositas a partir del texto de Lucas 10 y después más bien dejamos abierto para el que quiere intervenir, el que quiere preguntar, porque entiendo que la diferencia que puede existir entre la mayoría de ustedes y yo, aunque veo por ahí que está Fray Miguel Ángel y otros que también han dedicado muchos años de su vida al estudio de la Biblia, pero la diferencia que existe entre alguien que ha estudiado la Biblia sistemáticamente y otro que va al texto bíblico con una actitud creyente y con cierta, digamos, ingenuidad para ver qué es lo que dice, la única diferencia es que el que ha estudiado más posiblemente tiene ciertas herramientas que le permiten descubrir en el texto cosas que el que lo lee por primera vez, el que lo lee, vamos a decir superficialmente, pero no en un sentido despectivo, sino superficialmente porque se queda con el relato nada más, ¿no? Y no logra hacer conexiones con otros textos de la Biblia y demás, entonces por ahí se le escapan ciertas cuestiones. Entonces, digo, la única diferencia que existe es esa, que por ahí el que estudió más tiene más herramientas. Sin embargo, la vida nos muestra que una persona con muy buenos martillos puede arrancarse un dedo de un martillazo y otra persona sin martillos clavar un clavo con un palo. Entonces a veces las herramientas también son contrarias a la hora de interpretar un texto. Lo más importante es que nosotros tengamos apertura para descubrir en este texto una palabra de Dios para nosotros hoy. ¿Qué nos quiere decir Dios a cada uno de nosotros que nos asomamos a este texto? Como si fuera una ventana que nos permite contemplar un paisaje y sentirnos parte de ese paisaje. En el capítulo 10 del Evangelio de Lucas tenemos esta parábola del samaritano. Seguramente algunos de ustedes ya me han escuchado hablar del samaritano y ya se recordarán que a mí no me gusta que la llamen la parábola del buen samaritano, porque justamente hablar de buen samaritano es cortarle a la parábola su aspecto de fuerte crítica. O sea, para un judío que escucha por primera vez este relato, si es un samaritano no puede ser bueno, no se puede ser samaritano y bueno al mismo tiempo. Este es un samaritano que se compadece, pero justamente no es lo que se espera del samaritano. Siempre las parábolas de Jesús, o comúnmente las parábolas de Jesús, tienen este elemento de crisis, ¿no? Cuando el lector, en el caso nuestro, o cuando el que escucha por primera vez el relato, en el caso de los destinatarios originales del texto, cuando uno se acerca por primera vez a esto, se va familiarizando con el relato, va entrando en la trama, en la dinámica del relato, y va imaginando un desenlace, un final lógico, de acuerdo a nuestra lógica. Y de repente se encuentra con un elemento ilógico que provoca crisis. En esta parábola que todos nosotros conocemos, un herido al borde del camino, medio muerto, medio vivo, ve pasar a un sacerdote y a un levita, es decir, a un estudioso, a un hombre entregado al servicio del templo,
ve pasar al lado de él sin que lo socorran. Y de repente aparece un samaritano, que es un enemigo para un israelita, es alguien que puede provocarle un daño, nunca un bien, y sin embargo es ese samaritano el que se compadece. Esa es la parábola que la hemos escuchado tantas veces. Los que me han escuchado a mí saben que muchas veces me gusta interpretar esta parábola no desde el lado del samaritano, sino desde el lado del herido. Yo me pongo en el lugar del herido y trato de hacer experiencia de esta parábola como herido al borde del camino. Y entonces pienso cuántas veces yo esperaba ayuda, salvación de personas con título, con formación, de personas que en nuestras comunidades tienen un rol de pastores o de gobernantes, y pasaron de largo y me dejaron tirado. Y en cambio otras personas que tal vez no tienen formación, que tal vez no son de mi iglesia, que piensan distinto en muchas cosas, sin embargo, me socorrieron en alguna necesidad, me ayudaron. Esta es mi interpretación común de la parábola. Pero hoy, como no tenemos mucho tiempo, yo quería centrarme en lo que antecede a la parábola. Porque según el relato de Lucas 10, Jesús cuenta esta parábola a partir de una pregunta que le hace un doctor de la ley, un nomikos, un estudioso, un teólogo, posiblemente laico, un teólogo laico, que pone todo su interés en estudiar la ley para evitar el pecado. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la idea de pecado que se tiene en esta cultura es distinta a la idea de pecado que podemos tener nosotros hoy día. Para nosotros el pecado tiene que ver con la voluntad. Para el israelita promedio el pecado tiene que ver con la impureza. Por ejemplo, cuando Jesús en el capítulo 7 de Lucas dice que toca el féretro del hijo único de la viuda que van a enterrar, ahí Jesús queda contaminado, queda impuro y por tanto, según la terminología de su cultura, es un pecador. Necesita una purificación. ¿Se acuerdan en el capítulo 2 de Juan, cuando se narra el signo del cambio del agua en vino? El agua que es transformada en vino, está en 6 tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos. Entonces, el tema de la pureza, el tema de la no contaminación, era un tema muy importante para los doctores de la ley. ¿Qué cosas hacían al hombre impuro y por tanto pecador? ¿Qué cosas había que evitar? ¿Qué compañías, qué lugares, qué comidas había que evitar para mantenerse en pureza y por tanto en cercanía con lo sagrado? Porque al convertirse uno en impuro estaba descalificado para todo lo que sea relación con Dios. Entonces, en el capítulo 10 de Lucas, como dijimos, a partir del versículo 25 dice: entonces un doctor de la ley se levantó y le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó, a su vez, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Habíamos dicho que el doctor de la ley, el nomikos, era un estudioso de la escritura. Entonces, ante la pregunta que le hace a Jesús, el que sabe que la pregunta es capciosa, el que sabe que la pregunta es para ponerlo a prueba, es el narrador. No sabemos si Jesús lo intuye o no. El texto no lo dice. El narrador es el que nos pone a nosotros, lectores, sobre aviso que la intención de la pregunta no es una intención recta. Sin embargo, Jesús parece contestar con total inocencia y le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Tú que eres un estudioso,
A un estudioso le preguntan qué lee, qué estudia en la ley. O sea que Jesús entra en la dinámica, en la cosmovisión propia del que preguntó. Él le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida. Ante la primera pregunta, Jesús responde con otra pregunta. El maestro contesta con sabiduría. Jesús confirma su respuesta, le dice: has dicho bien, haz eso y tendrás vida. Acá podría terminar el pasaje, pero en el versículo 29 dice: pero el doctor de la ley, para justificarse o para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Acá tenemos una segunda pregunta que cambia el eje del tema. El primer eje era la vida eterna. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que obrar para alcanzar la vida eterna? Jesús entonces entra en diálogo con él, lo termina confirmando en lo que él mismo cree que debe hacer. Muy bien, la respuesta está en vos, le dice Jesús. Es un ejercicio de mayéutica. Muchos de ustedes saben que yo también soy psicólogo, soy licenciado en psicología por la UBA. Y el psicólogo, dice Lacan, es un sujeto de supuesto saber. El paciente va al psicólogo pensando que el psicólogo sabe lo que le pasa. Y el psicólogo lo único que sabe es que la respuesta la tiene el paciente. O sea, tiene que ayudar al paciente a que descubra en él mismo cuál es el origen de su problema. Y esto hace Jesús, ¿no? Orienta a este hombre para que encuentre él mismo la respuesta. Pero parece que él quedó inquieto, ¿no? Quedó desconcertado porque él preguntaba para tentar, para poner a prueba a Jesús. Y entonces se quedó desconcertado y hace esta segunda pregunta. Ya no dice el narrador si la hace de forma capciosa o tal vez Jesús con su bondad logró meterlo en otra sintonía, en otra búsqueda de espiritualidad profunda. Y entonces pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Esperando tal vez que Jesús le vuelva a responder: ¿qué dice la Escritura? ¿Qué lees en ella? ¿Y qué habría contestado el nomikos, el doctor de la ley? Y mis familiares, los miembros de mi tribu, mi padre y mi madre a los que tengo que honrar, los hijos de mis padres, mi parentela, los habitantes de mi país, los que forman parte del pueblo de Dios, o aquellos que quieren entrar, los prosélitos. Y ahí cerraría su idea de próximo, de prójimo. Entonces Jesús no le hace pregunta, sino que le cuenta una parábola. La parábola que ya todos conocemos, en donde a este pobre hombre que baja de Jerusalén, todas las veces que en la Biblia se dice bajar de Jerusalén, por más que uno vaya a Jerusalén de un lugar más alto, siempre se baja, porque Jerusalén es el ombligo del mundo, es el lugar donde reside la gloria de Dios, la Shekinah. Y el que ha ido a Jerusalén va al templo, sin lugar a dudas. Este seguramente es un judío que viene bajando del templo. Y acá viene bajando en dos sentidos. En un sentido espiritual,
porque del único lugar donde reside la presencia de Dios, la gloria de Dios, el único templo, acuérdense que el gran problema que tienen justamente los judíos con los samaritanos, es que los samaritanos han tenido el coraje, el tupé podríamos decir, de construirse un templo paralelo al de Jerusalén. Para los judíos solo el templo de Jerusalén es el verdadero templo, el lugar de la residencia de Dios. Entonces este hombre viene bajando de ese lugar donde la presencia de Dios se hace manifiesta, viene bajando a su ciudad, a Jericó, al lugar de su comercio, de su trabajo, y seguramente viene pensando que Dios lo protege de un modo especial, porque él, como tal vez muchos de nosotros, podemos tener la presunción de que como nos dedicamos a estas cosas espirituales, Dios tiene cierta deuda con nosotros y tiene que cuidarnos un poco más que a los demás. Y mientras va pensando en estas cosas, a lo mejor yo me lo imagino recitando el Salmo 1, ¿no? Feliz el hombre que siempre medita en la ley de Dios, todo le irá bien, será como un árbol plantado junto a las aguas del río. La teología de la prosperidad, que tantas veces escuchamos por la radio, por la televisión. Y mientras va pensando en esto, unos maleantes lo asaltan, le quitan todo, o sea, lo dejan en cuero, y lo dejan medio muerto al borde del camino. Y ahí en donde aparecen casualmente, dice el texto, nosotros sabemos que los orientales en general no creen en la casualidad, creen más bien en el destino. ¿Se acuerdan cuáles son las últimas palabras de Jesús en el Evangelio de Juan? Todo se ha cumplido, todo está escrito. Entonces ese casualmente parece como irónico en la parábola. No es por casualidad que pasan el sacerdote y el levita. Dios se lo manda a este sacerdote y a este levita para que lo socorran, para que lo asistan. Sin embargo, ellos lo ven y cruzan al otro borde del camino y siguen de largo. Muchas veces se ha interpretado esto como que no querían contaminarse, porque a lo mejor este que estaba medio muerto en realidad estaba muerto, y si tocaban a un muerto quedarían contaminados. Pero ellos vienen bajando de Jerusalén, no subiendo. Entonces no sería tanto problema contaminarse. Después tendrían que hacer ritos de purificación y nada más. Pero la cosa es que siguen de largo. Y un samaritano, es decir, un enemigo de Israel, pasa y al verlo se conmueve. El verbo griego que se usa ahí, Lucas lo usa 3 veces en su evangelio. En el capítulo 7, cuando Jesús ve venir a la viuda que va a enterrar a su hijo único. En el capítulo 15, cuando el padre ve regresar a su hijo menor. Y aquí cuando el samaritano se encuentra con el herido. Se le revuelven las entrañas. Tiene un sentimiento de compasión. Se conmueve profundamente. Y lo socorre. Lo cura. ¿Cómo? Venda la herida y vierte aceite y vino. Yo siempre digo que, como ya que acá hay gente de Pastoral de Salud, como enfermero el samaritano hubiera ido muy mal, porque lo cura al revés. Lo primero que habría que poner es vino, o sea, alcohol, para limpiar la herida. Después aceite y en el último momento la venda. Sin embargo, el samaritano comienza por la venda, porque ¿cómo había quedado el herido? Totalmente desnudo. Y nosotros sabemos que salvo en el capítulo 2 del Génesis, o sea, del capítulo 3 del Génesis en adelante, la desnudez en la Biblia siempre es un signo de desprecio, de descalificación, de ignominia, de vergüenza. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Cubre la herida. ¿Se acuerdan en el Génesis cuando mi patrono Noé planta la primera viña
y se toma el primer vinito y queda tirado desnudo en el campo, uno de sus hijos se ríe de su desnudez, se burla de su vergüenza. En cambio, los otros dos hijos toman un paño y, caminando hacia atrás, o sea, para no ver la desnudez del padre, lo cubren. Esto es lo que hace el samaritano, cubre la herida. Después vierte aceite, consuela, alivia, y al final el vino. Yo digo, nosotros tenemos que aprender esto del samaritano, a curar de esta manera. Primero, poner vendas, no señalar nunca a nadie con el dedo, no juzgar, no marginar, no discriminar, no catalogar, cubrir la desnudez, comprender. Esto yo lo aprendí mucho con la psicología, porque si a mí como psicólogo me viene una persona y me dice que todas las tardes se encuentra con 2 extraterrestres a tomar el té, yo no le digo, estás loco. Le pregunto, ¿te hacen sufrir? No, para nada, son buena gente. Ah, qué interesante, contame lo que quieras. Yo no puedo pensar que lo que me está diciendo es una locura. ¿Quién soy yo para juzgarlo? Simplemente tengo que seguir su discurso, y si en el discurso no veo elementos de sufrimiento, no tengo por qué intervenir. Entonces, primero cubrir la herida, y después aliviar con el aceite. Consolar, consuelen a mi pueblo, dice el Señor. Si nos sobra tiempo y si el herido es capaz de resistirlo, entonces echaremos vino. Y si no, nos lo guardamos para nuestro uso personal, que siempre una copa de vino viene bien. Y entonces, terminando la parábola, Jesús le pregunta al nomikos, al doctor de la ley, ¿quién de estos 3 te parece que actuó como prójimo? ¿Qué hubiéramos respondido nosotros? Sin duda, el samaritano. Pero el doctor de la ley no dice eso. ¿Por qué? Justamente porque decir eso es contrario a su forma de pensar. Ni después de haber escuchado la parábola es capaz de decir que el samaritano fue su prójimo. Porque no lo puede aceptar como prójimo, si es un enemigo de Israel. Si se burla de las tradiciones de Israel, si no rinde culto en el único lugar permitido, si no considera que todas las escrituras de Israel son reveladas, son sagradas, porque solamente ellos tienen el Pentateuco. Entonces, él dice, aquel que tuvo misericordia, aquel que tuvo compasión. Bueno, le dice Jesús, ve tú y haz lo mismo. La mayoría de las veces nosotros interpretamos que lo que hay que hacer es lo que hizo el samaritano. Mi interpretación va más bien por el lado de hacer lo mismo que hizo el herido, es decir, se dejó ayudar por el samaritano. Se dejó ayudar por uno que aparentemente era un enemigo. Se dejó ayudar por uno al que no le tenía natural confianza. Así lo interpreto yo. Pero como teníamos que hablar de el samaritano, yo quisiera detenerme en la pregunta del samaritano al principio, ¿quién es mi prójimo? Y la pregunta que le va a hacer Jesús, acá sí Jesús le vuelve a responder con una pregunta, pero después de contarle la parábola. ¿Quién te parece que es el prójimo? Entonces, el prójimo, para el doctor de la ley, es alguien que está afuera. ¿Ya es mi prójimo o no es mi prójimo? En cambio, creo que Jesús tiene otra forma de entender al prójimo. Yo convierto al otro en mi prójimo. En la medida en que yo le doy cabida, lo hago mi prójimo. En la medida en que yo lo descubro como necesitado,
lo convierto en mi prójimo. Muchas veces nosotros culpabilizamos a las víctimas. ¿Cuántas veces a lo largo de la historia hemos culpabilizado a las víctimas? Cuando se hablaba hasta no hace mucho tiempo atrás de pueblos primitivos, en lugar de pueblos originarios, al hablar de primitivo, ¿no? Estamos diciendo que no han sido suficientemente desarrollados. Y muchas veces los misioneros, acá veo un misionero muy querido, que está presente entre nosotros, muchas veces los misioneros de la época colonial, ¿qué hacían? Arribaban a esas poblaciones originarias y les querían imponer, junto con su fe, una cultura determinada. ¿Por qué? Porque partían del prejuicio de que el otro era un primitivo. Hoy día nosotros tenemos otra visión de estas realidades. Pero hay otras realidades que no terminamos de entender como próximas. Hay otras personas con otras categorías a las que nosotros no consideramos prójimos. Y este me parece que es nuestro ejercicio de conversión. Y tal vez en este tiempo de COVID, en donde nuestras fragilidades quedan al desnudo, en donde muchas diferencias que tal vez no eran tan notables se hacen más patentes, tenemos nosotros, discípulos de Jesús, discípulas de Jesús, que agudizar nuestra mirada para descubrir nuevas realidades de prójimos, nuevas situaciones de heridos tirados al borde del camino. Me parece que muchos agentes pastorales no tuvieron la suficiente creatividad cuando nuestros templos se cerraron y lo único que atisbaron a hacer es repetir lo mismo que se hacía en el templo con público por medios virtuales. Y entonces, misas, adoraciones al Santísimo, charlas de todo tipo. Lo mismo que hacíamos en la parroquia, ahora lo hacemos por internet. ¿Y hemos descubierto a nuevos prójimos? ¿O seguimos siempre considerando prójimos a los que piensan y actúan religiosamente como nosotros? Esta sería mi pregunta y mi inquietud. Sinceramente, primero para mí, ¿no? Y para terminar, les confieso esto. Estoy preparando un mini retiro con el que vamos a empezar la semana que viene, la Semana Bíblica Arquidiocesana de Buenos Aires, ¿no? Yo todos los años comienzo la semana dando un mini retiro. Y ahora voy a hacer lo mismo. Y lo voy a hacer por estos medios. Y mientras lo voy preparando, voy pensando, ¿quiénes van a estar del otro lado de la pantalla? Los mismos de siempre. O sea, no encontré yo herramientas para acercarme a otros prójimos. No he logrado cambiar mi discurso, mi formato. Y esto realmente me produce cierto dolor. Pero al mismo tiempo, con humildad digo, bueno, es lo que puedo hacer. No sirvo para muchas otras cosas. Pero bueno, esta es mi inquietud. O sea, ustedes son mis prójimos. No me cabe la menor duda. Pero acá no veo otros rostros de prójimos que me gustaría ver también. Pero ¿cómo hago para socorrerlos? ¿Qué significa ponerles venda? ¿Qué significa actuar con aceite?
¿cómo tendría que actuar con ellos? ¿Cómo tendría que cambiar mi óptica? Una vuelta me acuerdo que un pastor evangélico había organizado un centro de asistencia a enfermos de VIH y SIDA. Y entonces en su comunidad le habían dicho al pastor, bueno, lo liberamos de sus obligaciones, le seguimos pagando el sueldo de pastor para que usted pueda dedicarse a atender a esas personas. Y después de un tiempo le cayó una inspección al centro asistencial que había creado el pastor. Ustedes saben que los evangélicos tienen una manera distinta de manejarse con los recursos económicos y demás que nosotros. Entonces llegó una comisión económica y le pidió cuentas de lo que hacía. Entonces él le mostró facturas, gastos, bueno, la contabilidad. Y uno de esta comisión, que era más rígido, vamos a decir, le dijo, bueno, ¿cuántos se han convertido en este año? Y el pastor le contestó, uno solo, yo. Esperemos que esta parábola nos sirva hoy para convertirnos, para dejar de ser doctores de la ley, para dejar de querer tener bien seguro quién es y quién no es mi prójimo, y para animarnos a descubrir a nuevos prójimos, a nuevas situaciones de proximidad en estos tiempos de COVID que nos tocan vivir. Bueno, quedo a las órdenes de las patronas que organizaron este hermoso encuentro, ¿eh? ¿Dónde estarán las patronas? Estamos buscándolas también. Bueno, nos dejaste pensando, seguro que alguno querrá hacer preguntas, no sé, gracias tecnológicas, si usamos el chat o levantamos la mano, ¿cómo podemos ser más prolijos? Podemos intentar a ver si de a uno los que tienen preguntas van desmuteándose, y si vemos que se desordena un poco, hacemos un chat, ¿les parece? ¿Sí? No tienen por qué ser preguntas, también puede ser un comentario, ¿no? Compartir una impresión. Claro. Sí, ¿puedo hablar? Claro. Bueno, es por un comentario que lo hacíamos antes de que siempre hago, e hice cuando todavía eran presenciales antes de la pandemia en la formación bíblica de Morón. Yo muchas veces me han llegado invitaciones al buzón, me han dejado en el buzón, debates sobre, no sé, sobre la mujer, debates sobre la crianza de los hijos, debates, y yo, bueno, uy, qué bueno, ¿no? Un palé de la primavera, bueno, te decíamos el Día de la Madre, y cuando veía la dirección, era el templo evangélico de la vuelta de mi casa. Y bueno, yo siempre lo comento porque era como que yo me sentía invitada, ¿no? Por la propuesta por ahí, capaz se decía el cartel Iglesia Evangélica tal y tal, yo ni hubiera abierto por ahí, ¿no? Y siempre estoy con la duda con mi marido, pero digo, tengo ganas de ir, porque la propuesta es, bueno, vamos a charlar, no sé, sobre la violencia contra la mujer. Y bueno, yo sé que después, porque ya nos ha pasado, porque hemos ido a ceremonias porque tenemos parientes evangélicos, en donde después sí cae, digamos, la prédica. Pero la propuesta, digamos, es sumamente laica, humana, ¿no? De interés general. Eso me pareció como un buen enganche. Qué bueno. Sí, tenemos que aprender a dialogar en el mundo en el que estamos, ¿no? Y si la propuesta es buena, y también podría ser al revés, que nos encontremos con un grupo de católicos
con el que nosotros no terminemos de comulgar con ciertas ideas. ¿Y por qué no? Hoy me comentaban justo ahora, antes de empezar esto, ¿no? Una profesora de un centro de formación católico me decía que había un alumno que tenía cierto resquemor porque uno de los profesores no es católico. Y bueno, ¿por qué tienen que ser todos católicos? ¿Cuál es el problema? Entonces, yo digo, bueno, ¿cuál es el problema? Que no sea católico. Pero después se me ocurrió decirle también a esta profesora, bueno, ¿y por qué nosotros tenemos que retener a este alumno a toda costa? A lo mejor justamente este centro de formación no sea el más adecuado para él. Seguirá siendo católico y tendrá que buscar un centro de formación que sea más adecuado para él. No todo el mundo quiere hacer la experiencia de abrir la cabeza. Y no tenemos que nosotros pensar que es un cerrado por eso. A lo mejor no tiene interés y ya está. ¿Cuál es el problema? Entonces, somos muy proclives siempre a catalogar desde nuestra percepción. Entonces, ¿quién es mi prójimo? Toda persona es mi prójimo. Y es como es. Entonces, si yo, porque es distinto, ya me alejo, cuando empezó el tema del VIH y SIDA, lo primero que se dijo que el VIH era una enfermedad de homosexuales. Bueno, entonces el que no era homosexual no tenía por qué tener problema con el VIH. Pero después algunos empezaron a decir, bueno, pero no necesariamente un hombre que tiene relaciones con otro hombre es homosexual. También hay heterosexuales, y vamos a poner terminología, que tienen relaciones entre ellos. Entonces también para un heterosexual que tiene relaciones con un hombre, entonces hubo que cambiar el discurso. Pero después empezaron a ver que había mujeres que también tenían VIH. Ah, entonces son prostitutas. O son promiscuas. Todas terminologías, ¿no?, negativas que fueron cayendo una tras otra. Y esto con el COVID también lo hemos visto, porque al principio, ¿quiénes tenían COVID? Y los que habían tenido contacto con personas que venían del extranjero. Pero ahora nos encontramos con COVID por todos lados. Yo tuve a mi papá internado la semana pasada, le hicieron el hisopado, dio negativo, pero después le hicieron una segunda prueba y dio positivo. O sea que yo y todos los que estamos en relación directa con él, seguramente también lo hemos tenido asintomáticamente. ¿No? Entonces digo, las categorías que uno va poniendo, entonces, acá no porque son evangélicos, estos no porque son de este grupo cerrado, aquellos no porque son otra cosa. Y entonces nos vamos siempre quedando con un pequeño grupito con el que nos sentimos prójimos. Y no hemos entendido la invitación de Jesús, de hacer de todas las personas un prójimo. Claro, no con todos vamos a poder compartir las mismas cosas, pero no sé si a ustedes les pasa, en la misma familia, uno sabe que hay determinados miembros de la familia con los que no conviene tocar ciertos temas, porque terminamos lastimándonos y no ganamos nada. No les decían a ustedes cuando eran chicos, en la mesa no se habla ni de religión, ni de política, no sé, me parece que había otra cosa más que no se hablaba. Pero bueno, entonces uno tiene que aprender, a veces a los golpes. Lo importante es abrir el círculo. Cuantos más prójimos yo tenga, mejor para mí también. Hasta egoísticamente podríamos pensar que es mejor. Cuando a mí como psicólogo alguien me viene a ver, lo primero que yo pregunto, yo no soy muy de preguntar cosas, pero sí pregunto por las relaciones, si tienen amigos, si salen, porque si la malla de contención es fuerte y es amplia, uno se queda más tranquilo.
En cambio, cuando una persona está muy sola, cualquier desequilibrio puede terminar trágicamente. Los otros días leí una noticia de 2 sacerdotes en Francia que en agosto se quitaron la vida. 2 sacerdotes de alrededor de 50 años que se quitaron la vida. Y cuando se preguntaban por qué, lo primero que salta es la soledad. ¿Y por qué soledad? ¿Porque no tienen una familia o eso? No, porque no han sabido crear relaciones fraternales, que es lo que a todos más nos cuesta crear. Porque siempre relaciones con los que son superiores o con los que son inferiores son más sencillas. Yo al superior le tengo que obedecer y yo al inferior le tengo que mandar. Yo soy profesor, entonces a mis alumnos le mando y a mi director, mi directora le obedezco o le hago creer que le obedezco. El problema son con los otros profesores, con mis pares. Ahí es el problema. Y si no logro crear una fraternidad, una proximidad con ellos, entonces estoy tremendamente solo. Porque en los momentos críticos, ni los de arriba ni los de abajo me van a servir, sino los que son iguales. Y fíjense que en la parábola hay una cierta fraternidad, ahora lo estoy pensando, hay una cierta fraternidad, una cierta igualdad entre el herido al borde del camino y el samaritano. Porque el samaritano para Israel es un enfermo, es un pecador y está al borde del camino, es un marginal. Entonces, ahí entraron en comunión, marginal con marginal. El texto dice, San Gregorio Magno crece con el que lo lee. Entonces uno le puede hacer decir muchísimas cosas a este texto. Mientras esas cosas sean transmisoras de salvación, me parece que vamos por buen camino de interpretación. El problema es cuando no transmiten salvación, cuando no transmiten consuelo, cuando no son venda, cuando no son aceite, cuando son ni siquiera vino, sino vinagre. Ahí me preocuparía. Pero lo demás. Entonces, a lo mejor también cuando nosotros estamos pasando por alguna situación de marginalidad, cuando nos sentimos el patito feo del cuento, somos capaces de entender más a otros patitos y patitas que son catalogados de feos. Sí, Gerardo, acá yo te voy a hacer una pregunta que está en el chat de José. Encontrar a esas nuevas personas siempre se da en el marco de la adversidad. ¿Solo ahí podemos encontrar al prójimo? No, o sea, yo no creo que encontrar al prójimo sea andar buscando a alguien que necesite mi ayuda. Porque el prójimo, la palabra prójimo, como la palabra huésped, sirve tanto para el que se aproxima, ¿no?, como para aquel que recibe la proximidad. Y lo mismo con el huésped. Huésped es tanto el que recibe el hospedaje como el que lo otorga. Esto lo vemos muy bien en el capítulo 24 de Lucas, la narración de los discípulos de Maús, cuando invitan al peregrino a entrar a la casa, quédate con nosotros porque anochece. Entonces entra como un huésped, se sienta a la mesa, toma el pan, eleva los ojos al cielo, da gracias, parte y reparte, se convierte en el hospedero. Él recibió hospitalidad, pero se convierte después en el dueño de la situación, porque parte el pan. Entonces, no salir a buscar gente que me necesite y entonces hacerme el buenito, y eso significa ser prójimo, sino descubrir en el otro a un herido como yo. ¿Quién no está herido? Por eso Henry Nouwen hablaba de sanadores heridos, ¿no?
Y qué hermoso es curar desde nuestra herida, no desde nuestra salud, no desde nuestra fortaleza, sino desde nuestra debilidad, desde nuestra fragilidad. ¿Qué sería de mí si yo no tuviera prójimos? No se crean que a mí no me hacen falta las caricias de ustedes. Claro que las necesito. Claro que me hace bien cuando alguien me dice, ay Gerardo, ¿cómo nos acordamos todavía de vos? Y cómo me duele cuando alguien me cierra una puerta o habla de mí mal por detrás. De cara no me molesta tanto, pero por detrás me duele, me hiere. Claro, soy frágil. ¿Quién no lo es? ¿Por qué el Papa Francisco dice, recen por mí? Y si no creen, mándenme buenas ondas. Porque él también se sabe frágil y necesitado de prójimos. Acuérdense el capítulo 4 del Génesis, donde se narra justamente el crimen de Abel por su hermano Caín. ¿Quién más prójimo que el propio hermano carnal? Y ahí no podríamos dudar, ¿no?, de que a lo mejor el padre no era Adán, porque ahí estaban Adán y su esposa, nada más, en ese relato. Entonces, ahí sí que son totalmente hermanos, no medio hermanos o no sé qué, como hay tantas relaciones ahora, ¿no? Sino que eran hermanos de pura sangre y los dos únicos hermanos. Y se termina rompiendo esa proximidad tan estrecha. ¿Y quién se hace prójimo de Abel? Dios, que pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso yo soy guardián de mi hermano? Claro, ¿no te diste cuenta todavía? Uy, ¿qué hice?, dice Caín. Ahora cualquiera que me vea me va a matar. No, porque Dios se va a hacer prójimo de Caín y le va a poner una marca en la frente para que nadie lo pueda lastimar. ¿Ven cómo Dios, no? Y ya se dieron cuenta que a mí el tema de la venda, esto de cubrir la desnudez, es una cosa que me llama mucho la atención. De hecho, mi obra de misericordia más querida es vestir al desnudo. Y el primero que viste al desnudo en la Biblia es Dios. Porque después del relato de la comida de ese fruto prohibido en el capítulo 3 del Génesis, dice que nuestros padres se cubrieron con lo que encontraron, unas hojas, no sé, de parra, de higuera, de qué sería, se cubrieron, pero Dios después les teje unos vestidos, les confecciona unos vestidos. Dios se encarga de cubrir. Dios es nuestro primer prójimo y ejemplo de toda proximidad. Gerardo, si me permiten, quisiera compartir con ustedes una experiencia que estoy justamente viviendo con el tema esto del prójimo. Si me permiten, si hay tiempo todavía. Creo que sí, Sí, ¿no? sí, Edith, sí. Perfecto. Bueno, les quiero contar que yo soy voluntaria de Facenda de la Esperanza en Formosa. Y se dio una situación que uno de los jóvenes terminó su caminata y no quería estar más en la Facenda. El joven es de Tucumán. Y bueno, con mucha oración y con todo, pidiendo al Espíritu Santo toda la ayuda posible, lo traje a mi casa, a este joven. Hace ya más de un mes que está viviendo conmigo y realmente he aprendido, lo estoy escuchando Gerardo a usted y voy relacionándolo con toda esta vivencia que tengo, que no la planifiqué, sino que tuve que hacerlo porque realmente poner en práctica esto de ayudar al prójimo no es tan simple. Y bueno, realmente tuve momentos de dificultades, es todavía adolescente, tuve momentos de dificultades porque ya pasé toda esa etapa de criar adolescentes, soy ya abuela, y tuve que recomenzar.
Y realmente les digo que la ayuda del Señor es tan grandiosa, es tan... En el momento que le estoy pidiendo ayuda, en las dificultades que se me presentan, la estoy recibiendo. Y estoy aprendiendo y recibiendo los dones del Espíritu Santo y ayudándolo. Y con resultados realmente cada día sorprendentes, porque él hizo su año de caminata, pero después comienza una nueva vida. Es la primera vez que él puede vivir libremente sin drogas y sin ser estigmatizado. Así es que tuve que hacer lo posible para poder, ¿cómo se dice?, imbuirlo, ¿no es cierto?, de que él es importante para Dios, de que él es amado por Dios. Y estamos compartiendo una hermosa vivencia. Eso quería contarles nada más, que ahora ya tiene interés en estudiar, está trabajando, o sea, conseguí una persona que lo ponga a trabajar mediodía y a la tarde está estudiando, va a estudiar, va a comenzar, ya hizo los trámites para hacerlo vía online, así que estamos caminando juntos y bueno, haciendo esta práctica que para mí, le digo honestamente, es toda una experiencia, una vivencia, una experiencia y relacionarme muchísimo con el Señor por esta situación también, ¿no? No les quiero alargar más porque si hay otro que quiera hablar o el tiempo, pero les estoy diciendo que estoy viviendo eso. En una primera lectura de esto que dice nuestra hermana, uno se sentiría tentado de pensar qué buena samaritana que es ella. Pero tal vez el samaritano sea el otro. O sea, nosotros muchas veces pensamos que cuando brindamos una ayuda al otro, nosotros somos el samaritano. Y es lo que estoy viendo. En realidad es el otro, el samaritano, que Dios nos ha mandado para tal vez reencontrar un sentido a nuestra vida, para animarnos a transgredir ciertos límites que nos hemos autoimpuesto o que nos impone la sociedad, para vencer miedos, ¿no? Pero esto creo que recién nos lo vamos a enterar después que estemos en el cinerario. Cuando veamos la otra cara del tapiz. Porque ahora vemos una parte, pero lo vamos a entender, me parece, después. Yo creo que muchas veces estas personas a las que a nosotros creemos que ayudamos, en realidad son los que nos ayudan. Qué hermoso, qué lindo testimonio, gracias. Y gracias por no tener miedo. Acá hay otra pregunta en el chat de Diego. Dice, para no caer en la monotonía, si tenés sugerencias para los agentes de pastoral en estos tiempos, para darnos. Y bueno, ya les digo que yo mismo no sé por dónde ir, porque yo ya estoy más o menos en mi... ¿Saben cómo yo rompo mi monotonía? Hablando con los cartoneros. Porque con los cartoneros no puedo hablar de religión, que es lo que yo sé hablar. Con los cartoneros tengo que hablar de reciclaje, de modalidades de venta, ayudarlos a lo mejor a pensar nuevas formas de conseguir mercadería y de venderlas. Porque muchos de ellos ya tienen dificultades en conseguir, porque claro, cada vez todos tiramos menos cosas, estamos consumiendo menos, lo cual tiene un lado positivo, pero también tiene un lado negativo, porque mucha gente vive de lo que nosotros desechamos. Y por otro lado, el problema que tienen es que no les permiten hacer ferias, que era el lugar donde ellos comercializaban la mercadería. Entonces ahora muchos de ellos están vendiendo por Mercado Libre o de forma virtual. Un cartonero. Ah, qué interesante. Y qué lindo cuando cuentan ellos sus historias, cómo hacen con los hijos, quién
¿Quién les cuidan los chicos cuando ellos salen a cartonear? Porque antes tenían la guardería donde lo dejaban, pero ahora la guardería está cerrada. Entonces un montón de historias, ¿no?, que nos vamos enterando y que por lo menos le podamos prestar el oído, conversar. No necesariamente tiene que ser cara a cara, puede ser a través de una ventana también, ¿no? O desde un balconcito. O sea, también hay que cuidarse como nos piden que nos cuidemos, pero que esto no signifique que nos aislemos totalmente de los hermanos y hermanas. Bueno, acá en el chat también hay más preguntas. Dice, ¿cómo superar cuando uno no es tratado como prójimo en la comunidad eclesial? Por ejemplo, que son marginados por los divorciados vueltos a casar. Bueno, ahí, como no vamos a tener mucho tiempo, les recomiendo, por ejemplo, un videíto que subí a YouTube. En YouTube está el canal a mi nombre que se llama Perdonar de Corazón, donde explico un poquito el evangelio de este domingo pasado, pero me detengo en lo que significa el corazón en la Biblia. Que el corazón no es el lugar de los sentimientos, sino es el espacio de la interioridad, lo que hoy nosotros más bien diríamos el pensamiento, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando alguien nos margina, comúnmente nos margina desde su corazón preformateado. Pero salir de esos formatos no es tan fácil. Y bueno, al que le duele, que no sufra. Porque ahí es lo que digo yo en ese videíto. Una cosa es el dolor y otra el sufrimiento. Lamentablemente, en todas las relaciones humanas siempre está presente el dolor. Y en las relaciones eclesiales también está presente el dolor. Leamos el libro de los Hechos de los Apóstoles y nos vamos a encontrar con muchas situaciones de discordia. No era todo paz y amor. No era todo paz y amor. Pero bueno, eran capaces de ir superando eso, llegando a acuerdos. Llegando a acuerdos. Y acuerdos que no siempre siguen nuestras lógicas. En el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles está el famoso relato de la elección de los 7 diáconos, ¿no? Y yo digo, qué cintura que tenía la iglesia primitiva, que fue capaz de poner al servicio de la mesa de mujeres a 7 varones. Hoy nosotros leemos ese texto y claro, lo leemos desde nuestra concepción actual del diaconado, pero el diácono es un servidor de mesa en ese relato. Eran mujeres que no se sentían atendidas en las mesas. Y la iglesia primitiva pone a varones al servicio de las mujeres. Eso me parece un relato tremendamente contracultural, ¿no? O sea, no era lo que se esperaría. Hubieran en todo caso puesto a algunas mujeres. Bueno, ustedes que ya están jubiladas, ustedes que ya han criado a sus hijos, sus nietos, sirvan las mesas de las otras que se quejan. Y no, ponen a varones. Interesante. Bueno, nuestra iglesia tiene que hacer cambios, claro, pero tampoco los podemos forzar. Los cambios son lentos. No sirven cambios a la fuerza, porque saldríamos de un clericalismo para entrar en otro clericalismo, que es lo que yo a veces siento, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, en nuestros ambientes de pastoral bíblica. Queremos que la gente lea la Biblia, después de siglos que les prohibimos leerla. No vamos a conseguir de un día para otro que la gente se entusiasme. Entonces hay que ir viendo qué estrategias, ¿no?, podemos usar para que la gente se encuentre ahí. Hace un tiempo fui a dar un curso en Paraguay, una comunidad, y me dice uno de los organizadores, mire que no va a venir mucha gente. Digo, no, porque acá no quieren leer la Biblia.
por qué no quieren leer la Biblia? Y porque se consideran pecadores y entonces no quieren leer la Biblia. Digo, pero qué raro, porque la Biblia está llena de pecadores. Lo difícil es encontrar un justo en la Biblia. Cuando aparece un justo lo matan. La Biblia está llena de pecadores, desde las primeras páginas hasta las últimas. Yo me siento muy cómodo en la Biblia. La verdad, con toda humildad, les digo, un poquito mejor que David, no soy tan duro de cabeza como Pedro, no me animaría a entregar a Jesús por 30 monedas, a lo mejor lo entrego por otras cosas, pero no por 30 monedas, ¿no? O sea, que hay otros personajes en la Biblia que son iguales o peores que yo. Me siento consolado. Entonces, cuando uno le empieza a mostrar esto a la gente, dice, mira, pero bueno, eso es todo un trabajo que hay que ir haciendo, ¿no? Y en la iglesia no va a ser fácil ciertos cambios, porque los que van quedando dentro de la estructura eclesial, comúnmente la gente más cerrada. La gente de mente más abierta se termina cansando y dicen, para hacer el bien no necesito ir a la iglesia. Y entonces practican el evangelio, lo que Tertuliano, uno de los primeros pensadores cristianos, decía naturaliter cristiano, naturalmente cristiano. O sea, hacen las cosas que nosotros hacemos en la iglesia en ámbitos no eclesiales. Pero bueno, me tocó hace un tiempo ir a una diócesis muy pequeña en medio de las montañas, con poco clero, un obispo de cabeza muy abierta, pero las costumbres locales no eran de tanta apertura. Y entonces le exigían a la gente que quería bautizar un chico que el padrino o la madrina tuvieran todos los papeles en regla y estuvieran bien de bien. Que fueran buenos padrinos, buenas madrinas. Bueno, ¿qué significa ser buen padrino o buena madrina? Le pregunto yo a los catequistas. Y los padres nos dicen que tiene que ser casado bien casado o soltero bien soltero. Yo digo, ¿qué significa ser casado bien casado? Tener las dos libretas en orden, aunque después la muela a palo a la esposa o lo envenene de a poco al esposo, pero tiene las dos libretas en orden. Entonces, casado bien casado. Y soltero bien soltero, el cura con mucha suerte. Pero por lo que yo voy viendo en los pueblitos más chiquitos, 13, 14 años ya no queda soltero y menos solteras, bien soltera. Entonces, ¿vamos a negar el bautismo porque la gente no se adapta a nuestra normativa? ¿Vamos a negar la gracia porque no pudimos cumplir con una reglamentación que a lo mejor en otra época sirvió? Entonces yo digo, me parece que... Pero bueno, ¿cómo salimos de esas estructuras? Porque cuando empezamos a aflojar, entonces después vienen los otros, ¿no? Como en capítulo 15 de Lucas, la parábola de los dos hijos, viene el hijo mayor, que siempre cumplió con toda la reglamentación, que se aguantó a la misma esposa 40 años, peor la que se aguantó al mismo esposo 50 o 60, se lo aguantó porque manda la Santa Madre Iglesia, y entonces da todo lo mismo, dicen, porque a esta que es una cualquiera le permiten ser madrina. Y están esos problemas en las comunidades, parece mentira, pero sí. Nuestras bolsitas de gato, entonces descubrir al otro como prójimo. Imagínense ustedes qué puede sentir una persona que a lo mejor le ha ido muy mal en la vida con sus parejas y que anda por la tercera o la cuarta y que la eligen de madrina, de padrino, y que cuando va a la parroquia para ser de madrina o de padrino, en vez de retarlo, les agradecen porque están segurísimos de que van a ser muy buenos padrinos y madrinas. Si no, los papás de estos chicos no lo hubieran elegido. ¿Eso no sería una venda? ¿Eso no sería aceite?
¿Y quién dice que esa persona no empieza un camino de transformación, de reconciliación con Dios, gracias a una palabra de aliento? ¿No? Pero no, nosotros siempre seguimos con el mismo formato. Y así nos están yendo las cosas. Así nos están yendo las cosas. Pero bueno, hay que animarse a cambiar. Bueno, será cuestión de que empecemos a mirar dónde está el prójimo, si somos nosotros, si es el que está a la vera del camino. Esto que decía Gerardo, que nos hace pensar en las palabras de Francisco y de las periferias, o sea, cuáles son esas periferias, dónde está nuestro prójimo, ¿no? Así que creo que ya no hay más preguntas y como estamos en horario, bueno, te agradecemos muchísimo, Gerardo, porque ahí hay muchas cosas que surgieron. Había una persona, por ejemplo, una catequista, que se preguntaba este tema de los prójimos y los padres y los niños de catequesis, ¿no? Cómo vivir esas relaciones también, que por estar dadas, a veces nos olvidamos que son el prójimo. Tenemos otro tipo de relación así de superiores e inferiores, o los que vienen a buscar y los que creemos que damos, y nos olvidamos que la relación es mutua y que somos prójimos unos de otros. Así que, bueno, muchas gracias a todos, sobre todo a Gerardo, que nos compartió sus saberes. Mañana los volvemos a esperar, Dios mediante, con otro texto de Lucas, y también vamos a andar ahí medio en las márgenes, vamos a ver cómo entre todos trabajamos un texto. Bueno, Gerardo, ¿algo más? No, disfruten de esta semana, promuévanla, y cuando me encuentren tirado al borde del camino, pónganme venda y aceite. Te vamos a reconocer, te vamos a reconocer. No va a ser tan fácil, ¿no? Gracias, chao. Bueno, Gracias. muchas gracias y buenas noches. Hasta mañana, si Dios quiere. Mañana, si Dios quiere. Gracias. Bellísimo. Gracias.